A. Sa. Jesucristo, Sat Carlos, Siddhartha el Buda, Abraham, Virgen María, Copérnico, Darwin, Marx, Skinner, paz, unión, Sat. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sisatún. El Sat es la síntesis universal de unión y salvación a través de la sanidad, la sabiduría y la santidad en la era de Aquarius, primer testamento del universalismo, fundado por Sat Carlos, Mesías de la era de Aquarius, siguiendo las divinas enseñanzas de su maestro, el Cristo, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios y Dios mismo. Queridos amigos, amada humanidad, les habla Sat Carlos para darles esta enseñanza que deseo sinceramente les sirva de guía para alcanzar su salvación. Queridos amigos, esa es una plática, no es una práctica del oficial del Sisatún, del Misat. Es una plática que quiero dar para mencionar acerca de la jerarquía universal superior y los fundamentos de el universalismo, la era de Aquarius, el Sisatún, fundados por mí, Sat Carlos, guía de la humanidad en la era de Aquarius. Dios envió a Jesucristo, nuestro Señor, a enseñarnos el sendero para alcanzar la salvación, al traernos el Espíritu Santo, por lo que Jesucristo es Dios al mismo tiempo que humano, porque desciende directamente de su Padre Dios celestial universal. En el Sisatún de la era de Aquarius, dentro del universalismo, fundado por Sat Carlos, Mesías de la era de Aquarius, continúa la misión de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, pero dentro de un universalismo que integra todo lo existente como una unidad total. Una unidad que en esta era de Aquarius debe ser principalmente científica, además de espiritual. Y yo, como Mesías de la era de Aquarius, soy humano, mortal, con virtudes y defectos, pero con la misión de presentar el sistema, la guía universal para toda una era de Aquarius que, como todas las eras, dura 2160 años. Como decía, esta unidad en la era de Aquarius debe ser
principalmente científica, además de espiritual, porque lo anticientífico es solo superstición, fantasía, egolatría narcisista, de los que quieren ser guías espirituales y de las religiones que hay, que no tienen una verdadera formación y concepción realmente científica, porque no basta tener un título científico para ser guía universal, si sus argumentos son anticientíficos y a veces narcisistas. Por eso yo, Sat Carlos, Mesías de la era de Acuarios, tengo más de 127 claves simbólicas que me dan esta misión, más de 25 libros escritos, que son más de 50, pero publicados nada más 23, 25, tanto científicos como espirituales y de diversas formas de cultura, y las virtudes personales que debe tener un guía universal. En esta área de Acuarios, la ciencia es lo que más la caracteriza, además de la espiritualidad elevada y los valores humanos de altruismo, humanismo, sencillez, paz, amor y libertad personal. No egoísta ni agresiva, porque iría contra la esencia misma de la era de Acuarios, porque la búsqueda del poder, la riqueza, la fama, que persiguen falsos líderes espirituales, son contrarios a la unión universal y la salvación de la humanidad. Yo, Sat Carlos, Mesías de la era de Acuarios, tengo más de 127 claves simbólicas que me dan esa misión y que descubrí después de haber creado el universalismo, en el que descubro también que estamos en la era de Acuarios, producto de un estudio exhaustivo que hice de astronomía, astrología, simbolismo, historia universal, espiritualidad, ciencia, cultura, educación y muchos estudios y conocimientos más que tengo. Y que tengo una formación científica, licenciado en psicología, licenciado pasante en etnología del área de la antropología, estudios incompletos en la maestría en sociología, 3 diplomados en educación, en administración educativa, muchos escritos y libros en filosofía, en religiones, en literatura y muchas obras más. Y para muestra de que el sistema SAT universal es un sistema universal, científico y espiritual, pero con la cima del mundo visible y divino, que es Jesucristo nuestro Señor, voy a mostrar que el sistema universal y su Mesías de era, Sat Carlos, Mesías de la era de Acuarios, que soy yo, me baso en la ciencia, en la auténtica ciencia, no la que dicen muchos que por estudiar algún tema de la naturaleza son científicos. No, la ciencia se basa en el método científico. Y empiezo diciendo que este libro, que se llama La teoría transicionista, que es totalmente científica, sin ningún elemento subjetivo, sino totalmente científico y objetivo, habla de la evolución de todas las cosas, desde la materia, pasando por la vida, el conocimiento, la mente de los animales, la valoración, la conciencia,
que convierte a los seres humanos, que los hace seres humanos, y el logro de alcanzar el espíritu que les da la salvación y los pone en un nivel superior, que es el nivel Sat de los humanos iluminados. Derivado de esta teoría transicionista, escribí esta teoría del Homo Humanis. Esta teoría del Homo Humanis habla de cómo es la evolución de la especie biológica humana, del Homo Humanis, que por primera vez yo la nombro Homo Humanis, que somos superiores a la especie puramente Homo sapiens. Y digo las bases de la aparición del ser humano, básicamente en la valoración o los valores, redundantemente digo humanos, que da lugar a la conciencia, y los valores que son en la aplicación social dan la cultura. Además de esos libros científicos, también soy escritor del libro Cosmoanalogía, la astrología científica. Cosmoanalogía porque es un enfoque científico de la astrología. No es charlatanería, es auténticamente una ciencia seria, formal, que bien usada nos da las bases de todas las cosas en un universo simbólicamente hablando. Y ya en el universalismo escribo este libro que se llama Sistema Sat Universalismo, que habla de todos los principios universalistas, desde la unión de Dios, su unión con todo lo existente. Y como práctica misma del Sisatún, hablo de, en esta era de Acuarios, el simbolismo de la era de Acuarios. Pero también tengo libros dentro del Sisatún, que se llama Universalismo, Culturas y Valores, donde hablo de los principios del universalismo, las 7 grandes culturas de la humanidad, los 72 valores humanos. Este libro, que es un libro, nomás que aquí tengo el engargolado del libro, ahorita lo traje, se llama Clasificación Estructural de la Personalidad, donde hablo totalmente científicamente cómo es la estructura de la personalidad y los tipos de personalidad. Este libro, que ahorita lo tengo en otro lugar, pero traigo en la portada, que es un libro completo y bien hecho, se llama Educación Integral en el Bachillerato, que se aplica a toda la educación, no únicamente al bachillerato, y donde habla de las bases sociológicas, científicamente explicado, de la educación y la cultura. Tengo este libro, ahorita también lo tengo aquí nada más, de esta forma lo tengo bien hecho, completo, se llama Pimentría Universal 2001, donde menciono a los 2001 personajes más valiosos de la humanidad. Y digo 2001 porque pongo como número 1, a ese 1 es Jesucristo nuestro Señor, el personaje más valioso de la humanidad de todos los tiempos, porque es el único Dios hecho hombre, los demás somos seres humanos. Y 2001 personajes más valiosos, pero hasta el año 2020, porque seguirán saliendo personajes. Tengo escrito este libro que se llama Géneros Literarios Deformados. También es un libro, pero aquí lo tengo en el engargolado, donde hablo de nuevos géneros literarios deformados porque se modifica el lenguaje mismo. Tengo este libro que se llama Análisis Objetivo de las Religiones, donde menciono todas las características de las religiones, sus fundadores, sus libros básicos, sus principios, sus practicantes, sus lugares donde más se practica y muchas más. Y básicamente sus fundamentos teológicos, religiosos y espirituales de las religiones.
y muchos libros más. En el sistema SAT universal, 12 libros concluidos, pero 43 también casi concluidos, pero aún no publicados, y muchos libros más. Pero no solamente esas obras que les mostré, que ya vieron que son reales, también las virtudes que tengo, que no son perfectas porque soy un humano imperfecto, porque perfecto solamente es Jesucristo nuestro Señor, porque Él es Dios hecho hombre. Pero tengo las virtudes adecuadas de paz, amor, humildad, aunque esté diciendo esto, servicio, deber, responsabilidad, justicia, humildad, altruismo, y las 72 virtudes que tengo, algunas a nivel espiritual desarrollado, otras a nivel humano normal, que me dan esa misión. Pero sobre todo, algunas experiencias que puedo yo decir que son fundamentales para determinar cuál es mi misión. Una de ellas, que yo ya he alcanzado los estados SAT, de iluminación, que algunos nombran la santidad con Jesucristo nuestro Señor, el nirvana, el satori, el moksha, la supraconciencia, ya dije el samadhi. Son estados de elevación espiritual por momentos, porque nadie puede vivir en estado permanente de santidad y de samadhi, pero sí llegar a esos momentos. También, ya como con mi misión, cuando practiqué más decididamente, porque el sistema SAT universal, SISATUN, solamente tiene beneficios si se practica, no es algo mágico, es algo de desarrollo personal. Y en esos momentos, cuando yo practicaba con más dedicación, la persona tenía enfermedades, acercaba mi mano y en 10 segundos se curaba. Personas que habían estado con muchos problemas de salud, mi mano en su frente o en la zona afectada se curaban. Y muchas vivencias más, que una persona en una práctica de misat o misa SAT espiritual, que es derivada de la misa católica, porque soy católico, soy practicante del catolicismo, y en base al catolicismo, que es la religión de Cristo derivada desde el apóstol San Pedro y todos los papas, en ese sistema conocí la enseñanza de Jesucristo, que es la cima del mundo visible, el único Dios hecho hombre, y por lo tanto la práctica de la Iglesia Católica, esa es mi fe que me ha ayudado. Pero integrándola a un universalismo donde también las enseñanzas, por ejemplo, del Buda, del Lao Tse, del Tao, del esoterismo, el simbolismo, pero sobre todo de la ciencia, pero también el deporte, el arte, la cultura, la administración, la medicina, la ingeniería, las ciencias sociales, la administración, todo esto, la agropecuaria, todo esto forma parte del universalismo, y donde no hay un conflicto u oposición entre ciencia y religión, porque cada cosa en el universalismo, por mí fundado, tiene una función específica que no se contradice a las demás, siempre y cuando ubiquemos exactamente dónde está la función de cada disciplina. Porque otra obra que tengo es la COSUP, Clasificación Universal, clasificación de las ocupaciones de la sabiduría universal de Pimentel, un servidor, donde menciono las 12 áreas ocupacionales de los seres humanos. Cada área ocupacional tiene 12 ramas ocupacionales, por lo tanto 144 ramas ocupacionales con
cientos y miles de ocupaciones. Con toda esta sabiduría y sobre todo las prácticas espirituales, biológicas, psicológicas, sociales y culturales, es lo que fundamenta este sistema universal. Una pausa, por favor. Pero entremos ya en conceptos básicos del universalismo, los elementales. Pero antes quiero mencionar algunas de las claves que yo menciono para mi misión. De las claves simbólicas que tengo, además de haber fundado el universalismo, con muchos libros, con muchos videos, de haber fundado el sistema SAT universal, el SISATUN, pero sobre todo de haber establecido el calendario universal de todos los tiempos, el verdadero calendario, donde establezco que la era de Aquarius, en base a estudios astrológicos detallados y profundos, empezó en el año 1441, que coincide con la aparición del Renacimiento en Italia y en el mundo, y que va a terminar esta era de Aquarius en el año 3600 después de Cristo, y que establezco ese calendario que divide en base a datos astronómicos el tiempo en conceptos por mí establecidos, pero descubiertos porque son una realidad universal que nadie ha descubierto más que yo. En el universalismo lo plasmo. Los que son astronómicamente los GAC, Gran Año Cósmico, de 25.920 años, que se basan en el movimiento de precesión de los equinoccios del planeta Tierra, la verdadera forma para establecer el tiempo científicamente hablando. Y en estos GAC de 25.920 años, y con mis explicaciones de la teoría del Homo humanis, de la aparición de la especie humana, como Homo humanis hace aproximadamente 50.000 años, no coincide, sino corresponde, cosa que yo establezco por primera vez, en ninguna parte del mundo se ha dicho esto, que corresponde al gran año cósmico Arián, porque es el primer signo Aries, Arián, y que es cuando el humano aparece como ser humano, deja de ser Homo sapiens, se convierte en Homo humanis, y aparece en estado de una etapa llamada nomadismo, lo que le llamaban salvajismo u hombres primitivos. Después, hace aproximadamente, ahorita hablo aproximadamente, después describiré detalladamente los datos, aparece en el GAC Taurian la etapa humana del tribalismo, la formación de las primeras aldeas y las primeras tribus, básicamente agrícolas, que corresponde totalmente con el signo de Tauro, el GAC Taurean. Y en el año 2880, después lo explicaré bien, 81, un año más, un año menos, aparece el GAC Geminian, que se corresponde completamente al simbolismo del signo de Géminis. ¿Por qué? Porque aparece la civilización humana. ¿En qué consiste? Consiste en la aparición de la escritura, que es representativa de Géminis. Aparecen los estados o gobiernos de las civilizaciones, aparecen los calendarios, y todo el simbolismo en esta GAC Geminian en el que estamos lo establezco yo con una precisión científica muy bien establecida y con el conocimiento muy profundo de la historia
de la antropología, de la cual soy profesionista. Y después en la historia ya universal, la historia de la civilización, porque aparece el Gag Geminian con la era de Arius, del signo de Aries. Luego sigue el signo de Piscis, porque las eras profesionales, a diferencia de los Gags y de los meses del zodiaco, van al revés. En era de Aquarius aparece, ya habiendo aparecido la especie humana y la civilización con la escritura y inteligencia suficiente, Dios celestial, Dios Padre, elige a Abraham para que de él surja la descendencia hasta llegar al Dios hecho hombre, Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, el Mesías de la era de Arius fue Abraham. Después aparece la era de Piscis, donde el Mesías de la era de Piscis fue Siddhartha Gautama, el Buda, el primero que enseñó detalladamente el camino hacia la espiritualidad con el desapego, la meditación, y es el Mesías de la era de Aquarius. Y de Piscis, y en la era de Aquarius, que aparece en 1441, San Carlos, un servidor, Mesías de la era de Aquarius, establezco el universalismo, la síntesis de todas las cosas. Vamos a explicar algo más. Vamos a mencionar lo siguiente. San Carlos, Mesías de la era de Aquarius, como ya mencioné, tengo más de 127 claves simbólicas que me dan la misión y que descubrí después de haber creado el universalismo, en el que descubro que estamos en la era de Aquarius, producto del estudio exhaustivo, ya les dije, de astronomía, astrología, historia y todo. Y creo el calendario universalista, del cual no existía ningún antecedente al respecto, empezando con el concepto inédito de los Gags, ya expliqué, y que, como dije, en la historia y en la antropología coincide el simbolismo de los Gags Arian, Taurian y Geminian con las etapas de la humanidad y la historia de la civilización. Y todo esto porque igualmente menciono que mi teoría transicionista, totalmente científica, en mi teoría transicionista, la aparición de la materia, Dios universal, que simboliza con un círculo de luz, porque nadie puede decir cómo es físicamente Dios. No podemos decir que es un hombre viejo como se pinta de barba blanca, es un simbolismo. Como no podemos decirlo, Dios universal, lo simbolizamos con un círculo de luz, blanco, dorado, y la letra A, porque es la primera expresión del habla humana, A, que es Dios. Y Dios, el origen de todas las cosas, el omnipresente, el omnipotente y el omnisciente, el eterno, Él crea la materia y la dota de leyes y movimiento para que se genere por sí mismo toda la historia del universo. Y en el transicionismo, la teoría transicionista, explico cómo de la materia, la primera gran transición, o la segunda, es la aparición de la vida, de las vegetales, de las plantas, la siguiente gran transición en la historia de lo existente es la aparición del conocimiento y la mente que usan ya los animales, por los cuales se pueden desplazar y elegir qué comer y qué hacer y cómo defenderse. Y la siguiente gran transición es dentro del conocimiento la aparición de la valoración, que da lugar a la conciencia, que crea al ser humano, el Homo humanis,
y que es capaz de generar cultura, porque los valores humanos como la belleza, la justicia, unidos en grupos forman las culturas. Entonces, el universalismo fundado por mí habla de la aparición del universo con la materia, de la vida con el soma, de la mente con el conocimiento, de la conciencia con los valores humanos y aplicado socialmente en las sociedades, los ecosistemas, la cultura. Y el siguiente gran paso es la espiritualidad, que Jesucristo nuestro Señor nos las vino a enseñar con la aparición del Espíritu Santo. Y menciono algunas de las claves simbólicas que tengo, que no son coincidencias, son 127 hasta el momento. Primero, hablo de la jerarquía universal en las entidades. Los 7 niveles de existencia son, en el universalismo, es Dios, nivel 1, ángeles y Espíritu Santo a la vez, nivel 2. Nivel Sat, o humanos iluminados por la salvación y la unión. Nivel 4, los seres humanos. Nivel 5, los animalitos. Nivel 6, el reino vegetal. Nivel 7, toda la materia, el mundo material. Y en la jerarquía humana tenemos a los humanos no adeptos al sistema Sisatún de universalismo, sabiduría y evolución, y a los humanos que están dentro del sistema de evolución del Sisatún, pero no iniciados aún. Luego ya la escala iniciática, son 10 grados iniciáticos, y el grado 10 es Jesucristo nuestro Señor, en su parte humana y en su parte divina es el envío de Dios a Jesucristo a la humanidad para que nos traiga su enseñanza. Y mis símbolos, claves simbólicas, algunas de las que tengo, es que también mi nombre, nada premeditado por mí, mi nombre de nacimiento es Carlos de Jesús, llevo el nombre de Jesús, que me lo puso un sacerdote. Segundo, mi madre, fue del signo de la Virgen, Virgo, y por nombre llevó María de los Ángeles. Por lo tanto, soy Jesús, hijo de la Virgen María de los Ángeles, y de un carpintero. Mi padre, Antonio Pimentel, fue carpintero. Y esos simbolismos nos demuestran la coincidencia, que no es coincidencia, sino el simbolismo con la familia, Sagrada Familia, Jesucristo, José y María, y que además de esas primeras claves, bueno, luego menciono más, son 127 en muchos ámbitos esotéricos, científicos, astrológicos, numerológicos, de todos tipos. Bien, vamos a mencionar lo siguiente. El ser humano está compuesto por lo menos de 5 niveles: su parte material y biológica, su parte psicológica o psicosocial, su parte humana, cultural, su parte espiritual, biológica, psicológica, social, cultural y espiritual. Y cuando una persona no cree en Dios o cree en supersticiones ridículas, muchas de ellas con todo respeto lo digo, y no cree en Jesucristo ni en Dios, y no practica la espiritualidad de la religión, ni el universalismo ni Sisatún, que es como si no creyera en Dios, está trunca, está incompleta, porque no
practicar la enseñanza de Jesucristo nos hace incompletos, casi animalitos. Entonces, para tener nuestro nivel espiritual, humano, trascendental, hay que practicar la enseñanza de Jesucristo y de las disciplinas espirituales, pero también todo lo demás. Y las 12 áreas de la actividad humana que se practican en el universalismo por mí fundado, deben ser lo que forma parte al ser humano. Y Jesucristo, nuestro Señor, nos trajo la salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a Dios sino a través de Jesucristo. El amor de Cristo lo debemos de convertir en nosotros, porque amar es la esencia divina. Vivir en paz espiritual es lo que nos da la iluminación divina. Pero todo se logra en base a la humildad. Donde hay soberbia no puede haber ni paz ni amor. Pero con el servicio y el deber, el cumplimiento del deber del servicio a los demás, damos parte de nuestra naturaleza también divina. Porque el servicio, el deber, la humildad, la paz y el amor se deben convertir en la devoción a nuestro Padre Jesucristo y a nuestro Dios celestial, así como nuestra Madre Virgen María, porque solamente así tendremos la grandeza de tener la dignidad de ser seres superiores y evolucionados. Por lo tanto, ahorita hice una mención de los elementos iniciales del universalismo, la era de Aquarius, el Cisatún y una práctica esencial que llamamos el Misat, que ahorita no la he mencionado, la debemos practicar. Vamos a hacer nuestra despedida. A Sa Jesucristo, Sat Carlos, Siddhartha el Buda, Abraham, Virgen María, Copérnico, Darwin, Marx, Skinner, Paz, Unión, Sat. ¿Y por qué menciono a Copérnico, Darwin, Marx, Skinner? Porque son las 4 grandes revoluciones científicas. Y en esta área de Aquarius, cuando no nos basamos en la ciencia, no estamos evolucionados. Nuevamente, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sat. Hasta luego, queridos amigos. Dios los ama, los bendice y los ayuda. Hay que dirigirnos a Dios, buscarlo y practicar las enseñanzas de nuestro amado Jesucristo, el ser que dio la vida por nosotros, que estando siendo crucificado por los malignos, a esos mismos dio la más grande muestra de amor que cualquier ser humano y Dios divino y Jesucristo divino también haya pisado la tierra, al decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. Amar a los que lo estaban matando es la mayor muestra de amor, de paz, de humildad y devoción a Dios. Muchas gracias, Sat. O nuevamente en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.